Veamos algunos otros tipos de fuerza. Por ejemplo, contamos con una fuerza que se llama fuerza normal. La fuerza normal es la fuerza que ejerce una superficie sobre el cuerpo que se encuentra apoyado en ella. O sea que cuando nosotros tenemos un objeto que descansa sobre una superficie, esta misma superficie va a aplicar una fuerza de reacción, porque si recordamos un poco la tercera ley de Newton, de la cual vamos a hablar posteriormente, la tercera ley de Newton dice que a toda fuerza de acción corresponde una fuerza de reacción de igual magnitud, pero de sentido contrario. Por eso es que esa tercera ley de Newton se parece un poco o se puede aplicar un poco a esta definición de fuerza normal, porque la primera de las fuerzas, que sería la fuerza de acción, sería la fuerza a partir de la que se obtiene a partir del peso del objeto, la fuerza 1, que es el peso, y supongamos que el peso de este tractor fuera de 14.700 newtons, y entonces la superficie sobre la que descansa este tractor va a aplicar una fuerza en sentido contrario para poder contrarrestar ese valor, una fuerza que se va a llamar fuerza 2 y va a ser la fuerza normal que estamos indicando en el tema. Y esa fuerza normal, al menos para este primer ejemplo de superficie horizontal, va a ser una fuerza normal igual del mismo valor que la fuerza 1 que era del peso. Entonces, aquí se está cumpliendo la tercera ley de Newton, que a toda fuerza de acción corresponde una fuerza de reacción de igual magnitud, pero de sentido contrario. Y aquí vemos que sí, son de igual magnitud. Una tiene 14.700 newtons, que es la fuerza del peso, y la fuerza normal, es decir, la que ejerce la superficie sobre la que descansa el tractor, también es de 14.700 newtons. Un siguiente ejemplo podría ser una persona que está ejerciendo una fuerza de acción hacia abajo, que es la fuerza 1, que corresponde al peso de la persona, que son 686 newtons. Ya en videos posteriores hablaremos de la manera de obtener ese peso a partir de la masa. De momento esa fuerza 1 es el peso de 686 newtons, y para que esta persona no se hunda, la superficie tiene que ejercer una fuerza normal, una fuerza de reacción que se llama fuerza 2, y es la fuerza normal de 686 newtons, es decir, de igual magnitud que la primera, que la fuerza 1, pero en sentidos contrarios, y así todos los objetos pudieran, más bien no pudieran, sino todos los objetos, cuando están descansando sobre una superficie plana, entonces están aplicando primero una fuerza de acción, que es el peso del objeto en sí. Tenemos 96 newtons para el ejemplo de esta botella, y la superficie responde con una fuerza 2 que se llama fuerza normal de 96 newtons. Entonces ese es un primer tipo de fuerza normal. Esa nos va a ayudar posteriormente a hacer el cálculo de los coeficientes de fricción, y cuando estemos considerando los temas de fricción estática y dinámica vamos a recordar eso de la fuerza normal, y además vamos a trabajar con algunos objetos que tienen cierto grado de inclinación. Pero de momento también podríamos hablar ahora de otro tipo de fuerzas que se llama par de fuerzas. Estas obedecen a una que se llama la segunda condición de equilibrio, en el que el par de fuerzas es un sistema formado por dos fuerzas paralelas entre sí de la misma intensidad, pero de sentidos contrarios, y que están aplicadas sobre dos puntos distintos separados por una distancia de. En primera instancia parecería muy complicado el texto, sin embargo, ya analizándolo punto por punto, nos damos cuenta que aquí donde dice la definición que es un sistema formado por dos fuerzas paralelas, entonces esta persona está aplicando sobre este volante dos fuerzas, una en una dirección y otra en otra dirección, y ambas son paralelas, es decir que están acomodadas con el mismo grado de inclinación, estas líneas, estas fuerzas paralelas de la misma intensidad. O sea que si la persona aplica 2 newtons en una dirección,
entonces estaría aplicando otros 2 newtons con la otra fuerza en la otra dirección. Por eso es que dice la definición que esas fuerzas se aplican con la misma intensidad, pero de sentidos contrarios. Aquí, para corroborar el hecho de que sí son sentidos contrarios, la fuerza 1 es positiva, mientras que la fuerza 2 de signo contrario es negativa. Y dice que el par de fuerzas, estas dos fuerzas están aplicadas sobre 2 puntos distintos separados por una distancia de, claro que sí, tenemos una distancia que separa a este par de fuerzas, y cada que tengas un sistema parecido al de este esquema, entonces estarás trabajando con este tipo de fuerzas que se llama par de fuerzas. Y aquí hay una definición más, dice que el par de fuerzas aplicado sobre un objeto le genera un movimiento de rotación, que es lo que vamos a explicar en la parte de la segunda condición de equilibrio, para ver el momento de giro de un objeto, o lo que se le llama torque. Ya veremos los temas de torque de la segunda condición de equilibrio, y de momento estamos viendo la simple definición. No te pierdas los siguientes videos de dinámica. Te invitamos a suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones. Hasta la próxima.